es que el problema de la desigualdad extrema del ingreso es mucho más profundo y deprimente de lo que nos imaginamos. Es muy fuerte. Y quienes estudian eso, por lo menos en los Estados Unidos, como hay un señor que se llama Sam Pizzigati. Pizzigati tiene un blog que se llama Too Much. Todas las semanas él saca algo de información documentada, evidencia, sobre las profundidades de las desigualdades. Por ejemplo, que eso de hecho no es de Sam Pizzigati, es de Oxfam International, que lleva desde el 2014 publicando anualmente un informe, un report sobre el estado de la desigualdad extrema de ingreso. Las 8 personas más ricas del mundo, hoy, las 8 personas que se pueden sentar en esta fila, ¿no? 8 personas, todas hombres, todos varones, tienen un wealth, un ingreso, una riqueza mayor que la mitad más pobre del mundo. 3.7 billones de personas. Ese es un ejemplo, ¿no? Y hay una cantidad enorme. Por ejemplo, esto que además está ocasionando un problema político muy serio en Estados Unidos, mejor dicho, abonando a la polarización. Y es que la política fiscal en Estados Unidos sigue siendo regresiva. Una enfermera, en términos proporcionales, o no, en términos de razón, paga 5 veces más impuestos que un CEO de una empresa, en promedio. Y de hecho, el dueño de Amazon, Bezos, no ha pagado impuestos en los años pandémicos. 0. 0 de impuestos. No paga. Está exento de pago. Otra cosa, por ejemplo, los 5 directores ejecutivos de Moderna, ring a bell, Moderna, los de la vacuna COVID, los 5, en un año, el primer año pandémico, han entrado en la lista de los billonarios de Estados Unidos. 1.000 millonarios. ¿No? Merck acaba de sacar 20.000 millones de dólares de revenue, de profit, por las vacunas que está comercializando. Y nadie dice nada. De hecho, trabajar en eso es casi subversivo. Denunciarlo es subversivo. Y creo que hay una cuestión muy seria que... ¿Qué pasó? ¿No funciona? Muy bien. Arréglame. Dice que está... Oh, sorry. Es que no puedo dejar de moverme. No puede mover. Es el día Se arregla el micrófono. Siéntase libre. Muerto. Entonces, vamos a comenzar con... Sorry. Una pequeña historia que no tiene que ver con desigualdades en principio, pero sí con la forma de enfrentarlas, creo. Tratando además de alinearme un poco con el tema central de esta semana, que tal como yo entendí, que tiene que ver con la AMNET y las no transmisibles, y el asunto central de la vigilancia, que es, creo yo, el instrumento, si vale el término, de la vigilancia o el monitoreo, en este caso enfermedades no transmisibles, o del monitoreo de las desigualdades, pero es el monitoreo, el arma que tenemos en salud pública, una de las armas. Y esta es una historia que a mí me la contaron muy chévere, la voy a pasar por acá. Está en portugués. Uy, no funciona. Debe ser por eso. ¿Ok? Hay 2 colegas en una firma, Enrique y Carlos. Escuchen bien. Todos los viernes, las sextas-feiras, en cuanto Enrique vaya a almorzar con un cliente, Carlos aprovecha para robar dinero do pequeño caixa. Numa sexta-feira, Enrique retorna ao escritorio máis cedo do que o esperado e encontra a Carlos en flagrante. Os dois exclaman simultáneamente: ¡qué sorpresa! Oh my God, no funciona. ¡Mas qué sorpresa! Los dois. ¿Ok? A de Carlos es una sorpresa táchica. ¿Han oído hablar de eso? Es una sorpresa táchica.
Ele sabía o que estaba facendo, mas não esperava ser descoberto. A de Henrique é uma surpresa estratégica. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Diferente. A vigilância só serve para cumprir sua função como instrumento de inteligência em saúde se for para evitar surpresas estratégicas. Esa es la intencionalidad estratégica de montar sistemas de vigilancia. Profesor Choi seguramente puede hablar mejor que yo. Más que vigilancia es inteligencia. Creo que un elemento central de los sistemas de vigilancia o de inteligencia epidemiológica ahora es monitorear desigualdades en salud. No tener idea de lo que está pasando es lo peor que le puede pasar a la salud pública. Y en ese sentido, esto fue lo que dijo nuestra directora, desde que ya no es directora emérita ahora, Carice Etienne, por 10 años fue directora de la OPS, de la OPAS, y lo primero que dijo, de hecho fue lo primero que dijo en la primera presentación pública que tuvo en Ginebra, que no podemos seguir ciegos a la equidad. Ella dijo, no podemos seguir ciegos al gradiente, pero nadie le entendió. Gradiente, lo que Marmot descubrió. A la equidad, no podemos seguir ciegos a la equidad. ¿Cómo no permanecer ciegos a la equidad? Es bien sencillito. Esta es una propuesta que hicieron hace muchos años dos argentinos trabajando en UNICEF, de la Mónica y Minujín. Usualmente lo que hacemos es, solo lo primero de acá, analizamos cómo está en promedio la situación, cómo estaba la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares en Río Grande do Sur hace 20 años, o hace 10, o hace 5. O sea, estaba en 50 por 100.000. ¿Y cómo está ahora? Está en 90. ¡Oh, terrible! Estamos empeorando. That's it. Ahí está. Y ese es el ejercicio de análisis de situación de salud, esencialmente. Entonces, nuestro outcome es improving or worsening. Mejoramos, empeoramos. Mejoramos. That's it. Lo que simultáneamente hay que hacer para no estar ciego a la equidad es simultáneamente ver cómo se distribuye la salud al mismo tiempo. Está empeorando, se está estrechando la desigualdad, que es lo que uno quisiera, hasta que se elimine, o no cambia, o peor, se amplía. Entonces tenemos una tabla 2x2, donde solamente un escenario, que de acá, mejorando la salud promedial, mejorando la salud distribucional, reduciendo desigualdad, uno puede seguir que está encaminado hacia la salud universal, hacia no dejar a nadie atrás y todo ese palabreo que nos llevan meciendo hace años. Ningún otro escenario es óptimo. Y de hecho hay una publicación ya antigua del Banco Mundial de Watkins, que para la mayoría de los indicadores de salud, esta es la situación en las Américas, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y un medio, etc. Mejoramos sin provocar, como ayer veíamos en esas curvas de mortalidad, sin provocar cambios, sin afectar la injusta distribución de las ganancias en salud. Eso significa que estamos dejando a la gente más necesitada detrás. Exactamente lo contrario a lo que andamos prometiendo, ¿no? Yo les contaba ayer la historia ya no lo voy a repetir, pero esencialmente este gráfico, esta lámina era para eso. Les decía que la OMS estableció una comisión por 3 años, la comisión Marmot, que por cierto no es ninguna coincidencia, que la comisión es mundial, de todo el mundo, pero se lanza en esta parte del mundo, en América Latina, en Chile, en Santiago. Ahí se lanza la comisión, 2005. 3 años después, la comisión da su informe final. Hay un montón de productos interesantes que todavía están en la online, que todavía faltan implementar, porque a la gente no le interesa mucho, o no nos dejan que nos interese. Pero hace 3 años después, en el 2008, se lanza el informe final. El informe final tampoco fue por coincidencia que se lanza en esta parte del mundo, en Brasil, en el 2008, en Río.
allí se lanzó. Y ahí estuvo también Lula. En el 2005 estuvo Lagos, de Chile, el presidente. La pregunta que le habían hecho al equipo de Marmot es cómo reducir desigualdades en salud. No le pidieron que haga un tratado sobre los determinantes sociales, le pidieron cómo reducir desigualdades en salud. Y la respuesta fue esta, ¿no? Actuando sobre los determinantes sociales de la salud. No creo que no podemos cansarnos de repetir eso, porque hay que meter en nuestro ADN public health, de salud pública, que las dos cosas están ligadas. En realidad, los determinantes sociales, los determinantes de la salud, los sociales, que son los más supra, pero los proximales también, los que tienen que ver más con los servicios de salud, con la barrera al acceso, las barreras al acceso a la salud, y también con los comportamientos, con la genética, con todas esas cosas. Pero esencialmente es acción sobre los determinantes sociales. Lo que hizo en realidad el informe de Marmot del 2008, que lleva 15 años, en la misma portada o título del informe, liga dos conceptos fundamentales. El concepto de equidad en salud, que es el que pueden ver ahí, es esencialmente, la equidad en salud tiene que ver con la justicia social. Y como dice allí, se define cuando se consigue, cuando cada persona tiene la misma oportunidad, una palabra clave, oportunidad, para alcanzar su pleno potencial de salud, sin que quede excluido o sin quedar en desventaja de alcanzar ese potencial debido a alguna razón socialmente construida. Esencialmente es eso. Eso incluye también el acceso y la cobertura universal en salud. Ese es un concepto. Y el otro concepto es de los determinantes sociales. El concepto de determinantes sociales, tal como lo plantea Marmot y su equipo, allí detrás está una chilena, creo que les había hablado de Oriel Solar, una teórica, socióloga, médica, muy chévere, que ahora está en OPEC, que también ayudó a construir este concepto. Este concepto tiene dos partes, y por comodidad, diría yo, es más cómodo, políticamente más correcto quedarse con la primera parte. La primera parte de esto dice que los determinantes sociales son las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, viven y mueren. Es decir, la segunda parte, que los determinantes sociales es el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que afectan esas circunstancias, que tienen que ver con las políticas, o sea, son las fuerzas que definen la distribución del poder. La distribución del poder, y por lo tanto de la riqueza, de los recursos, y también las que construyen y perpetúan escalas de prestigio, que mal o bien es una característica ecológica común de los colectivos humanos, ¿no? Tendemos a querer diferenciarnos por prestigio. A mí me llama doctor, así efectivamente, ¿no? Y eso es terrible. Y también está downplay, ¿no? No es solamente la cosa de la riqueza, es también el prestigio. Entonces, esos dos conceptos fueron amarrados por Marmot en su informe, ¿no? Alcanzar la equidad en salud actuando sobre determinantes sociales. Eso fue todo lo que hizo y costó $12 millones. Ya lo había dicho un filósofo español, no sé si alguna vez lo han leído: yo soy yo y mi circunstancia. Lo dijo 100 años, en 1914. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Eso está clarísimo. Las circunstancias son los determinantes sociales. Hay cuestiones que están más allá de lo personal, más allá de lo individual, de la acción, del control nuestro, que es lo que determina al final la mala salud. Marmot ha hecho unos estudios preciosos sobre eso, la falta de control. Marmot se empezó a hacer famoso, más o menos famoso, cuando saca este paper que le cambió el chip a quienes creían y repetían que los CEOs, ¿no? Los grandes ejecutivos de empresas o de instituciones, los ministros, los que tienen cargos muy altos de poder, debido a esa gran responsabilidad que tienen más riesgo de morir prematuramente por infarto miocardio. Todo el mundo creía eso. Él demostró que es exactamente al revés. Quien está más bajo en la escala laboral
tiene más riesgo de morir prematuramente por infarto miocardio. ¿Por qué? Por una serie de razones. Hay unas hipótesis muy bien establecidas sobre eso. Hay muy buenas evidencias sobre eso, pero una de las cuales tiene que ver con el desbalance entre el esfuerzo y la recompensa, ¿no? Otra tiene que ver con la incapacidad de tener control sobre esas circunstancias que están más allá de uno, que lo empujan a estar abajo y que lo hacen estresarse y morir antes de tiempo. No es el gran big shot que está muy ocupado con las cosas del mundo que tiene más riesgo, es al revés. Y es muy importante entender esto de los niveles de organización, sobre todo de lo supraindividual. Miren, tomen aire y cierren sus ojitos. ¿Cómo medimos pobreza? Bueno, es muy fácil. Claro, sobresimplificando. Esencialmente, lo que hacemos es una encuesta, eso lo hemos visto todo el tiempo, en personas, y a cada una le pide, o de alguna manera le extrae información sobre cuánto dinero tiene, o cuánta riqueza acumula. Por decir, ahora mismo vamos a ver cuánta plata tiene cada uno en su bolsillo, y hacemos la información, hacemos una escala, vemos quién está más rico, quién está más pobre. Pero lo central aquí, es que la pobreza se mide en el nivel individual. En ese plano existe ese concepto. La desigualdad, ¿no? Yo no la puedo medir en una persona. Necesito por lo menos 2 personas para medir. Vive, existe, pulula, actúa en un nivel supraindividual. Eso es la esencia de un análisis multinivel. La desigualdad y por lo tanto la equidad existe en lo colectivo, no en lo individual. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, en un momento vamos a ver. Ustedes conocen este dibujito famoso, la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Acá. Igualdad, como les decía ayer, es un principio de equiparación de derechos y obligaciones en todas las personas, que es esencial para la lucha por los derechos humanos. Equidad es un principio de restitución de la imparcialidad, por necesidad o por merecimiento. Hay un elemento, si quieren, de prestigio, de gradiente, de escala, de desigualdad. Nadie quiere que seamos todos igualitos y robots. No hay ningún sistema político que aspire, ni filosófico, ni lógico, que aspire a eso. Un elemento de la desigualdad en lo social es importante porque promueve la innovación y además porque unos tienen más habilidades que otros en ciertas cosas. Yo qué sé, eso es bueno, pero es un elemento. Estamos hablando aquí de lo que no atente contra la dignidad humana. Totalmente diferente. Y acá hay algunas cosas muy lindas que Sandro Galea, no sé si lo conocen, lo escucharon, Sandro Galea, un tío muy chévere, que ahora está en la Universidad de Boston, ¿no? Uno de decanos. Dice, ¿no? Justicia social es el principio fundamental para la convivencia pacífica, próspera y digna de los seres humanos. Y la justicia social tiene 4 atributos. El primero es la equidad. Y hay otros 3 que son el acceso, la participación y los derechos. Pero hay que diferenciar porque hay 2 caminos, ¿no? Está el camino y los 2 son importantes, pero un camino es el del ¿cómo decirlo? Del cabildeo, del lobby, eso, gracias. Y otro es el de la parte más técnica. En equidad importa, por lo menos en salud importa, hay todo un edificio teórico dependiente de método para levantar evidencia y transformar la realidad. En la igualdad, que es súper importante, dice que no es una lucha social. Tienen diferencias y creo que hay que tomarlas muy en cuenta para no confundirlo. Sandro Galea dice que la equidad también se define como un valor social y la equidad explícita o implícitamente, pero la equidad tiene protagonismo central en 4 grandes cosas de la vida. Aquí está. La toma de decisiones sociales. La equidad es central en eso. Por estar presente o por estar ausente.
Pregúntenle a sus antiguos presidentes. Para el conducto de la vida civilizada, para la identidad de los pueblos y sus instituciones y para la promoción de la salud poblacional. La equidad es central en esas por lo menos en esas cuatro grandes cosas. En la OPS hace tiempo que se ha venido trabajando el concepto de equidad en salud, más o menos en la misma línea como fue definida hace más de 100 años, no, 50, 70 años, en el 48. La OMS, ¿no? El concepto de salud, el concepto de salud, el concepto de equidad de salud, el estado de completa ausencia de desigualdades injustas, no cualquier desigualdad, en las oportunidades, no en la salud per se, en las oportunidades para la salud, definida como ese estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedad, de las personas y de los colectivos humanos, un nivel superindividual, territorial, debidas las desigualdades injustas a circunstancias históricas y socialmente determinadas. En diciembre vamos a sacar un curso instruccional en el campus virtual de salud pública donde hay 30 minutos de disección de este concepto, porque hay muchas palabras clave, ¿no? Ausencia, desigualdad. ¿Qué es injusto? ¿Qué es una desigualdad? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver. Pero injusto es algo, es un juicio. Algo es injusto cuando una valoración, que siempre es subjetiva, determina que esa situación es innecesaria, evitable y arbitraria. No necesariamente que sea. Cuando uno, cualquier orden de la vida, determina que algo tiene esas tres características, entonces es una injusticia. Y hay que hacer algo por remediar esa injusticia. Y también más recientemente hay una corriente que define a la equidad en salud como, no como un principio, como el principio rector, debería ser el principio rector de la acción política en salud. Es lo central. Es más, yo sé lo que voy a decir, en la OMS se causa escozor. No es la cobertura universal en salud. Eso es necesario, pero no es suficiente, parafraseando a Roma. No basta que todos los niñitos brasileños y brasileñas tengan 100% de cobertura de vacunación, mientras la mitad todavía vive en pobreza, o no tiene acceso a educación superior, ni siquiera primaria, o yo que sé, no tienen un salario digno, no están protegidos socialmente cuando pierden el empleo, y así, y así, y así. Como militantes de salud pública no podríamos estar cacareando, contentos, diciendo que alcanzamos la equidad solo porque es 100% cobertura. Eso es necesario y además es intransferible, no es privatizable. Eso lo hace el sector salud, pero es un solo sector. Hay que actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Por eso, equidad de salud debería ser el principio rector que guíe la acción política. Eso. A ver si es todo lo que quiero mostrar. Bueno, eso ya lo había dicho. Ayer lo hablé, mejor dicho, a propósito de una pregunta. Pero es esencial que en este entendimiento tengamos claro el concepto de cambio paradigmático. No voy a pasar porque ya hemos hablado. No es el miasma lo que explica lo que pasa en Brasil o en Perú, en un pedacito de Haití o en todo el mundo. No son los microbios solamente. Tampoco son los factores de riesgo. Es todo eso más lo determinante social. Y un día habrá en que un nuevo modelo paradigmático que explica mejor las nuevas observaciones de la realidad nos hará cambiar el modelo a uno que sea más holístico. Pero de momento ahora estamos asistiendo a una, y hasta podemos ser protagonistas de ese cambio, asistiendo a una transición paradigmática, ¿no? Bueno, perdón. Este es el modelito de las capas de cebolla, con todos los niveles de organización. En cada uno de esos existen las causas, las conozcamos o no, y es la múltiple interacción entre esas causas lo que determina lo que observamos en la realidad. Y es bajo ese modelo de entendimiento que pudiéramos modificar lo que no nos gusta de la realidad para conseguir mejor salud con equidad. Suena muy lindo, pero es muy difícil. En parte porque no hemos hecho todavía nada así concreto, escalable, para cambiarlo, ¿no? O para que sea sostenible, políticamente sostenible.
Es este modelo es lo mismo, es la misma cebolla. ¿Cómo dicen cebolla en Cebolla. Cebolla. La misma capa de cebolla, pero con otro enfoque, que es el que adoptó la Comisión de Determinantes Sociales, que a nosotros nos sirve mucho metodológicamente porque pone el acento en la posición social. La posición social relativa de los individuos o los territorios, o sea que es esa característica ecológica de las organizaciones de los seres humanos. La posición social, que puede ser medida o capturada o vista a través de estos llamados determinantes intermedios: educación, ingresos, riqueza, género, etnicidad, todos estos, los estratificadores de equidad, los proxies determinantes intermedios, lo que es la posición social la que determina la distribución, esta es la palabra clave, la distribución de la salud en esa jerarquía social, a través de los llamados determinantes proximales, donde está todo lo anterior, hasta el ñamo, si quieres. Aquí están los factores biológicos, los genes, la genética, los comportamientos, la biología, el pecado, el delito, los factores psicológicos, la cohesión social, las circunstancias materiales, la forma como se organiza o se deja de organizar el sistema de salud. Eso lo metió la LOMDE en 1974, el ministro de Salud de Canadá, el primero en atreverse a decir que la forma como se organizan los sistemas de salud o se dejan de organizar son causas de enfermedad en la población. Y a su vez, los determinantes intermedios que se reflejan en la posición social relativa quedan determinados por lo que llaman causas de las causas o determinantes estructurales. Algunos llaman a esos drivers, pero los drivers son otra cosa. Al final de cuentas, esto es cómo nosotros, como sociedad, determinamos la distribución del poder. Difícil de cambiar, ¿no? Esto es lo que yo quería mostrar. Para los incrédulos, en enero de 2017, si no me equivoco, sí, el 31 de enero, una constelación, ¿no?, de estrellas en el firmamento de la investigación en equidad en salud, y tienen a Marmon, a Makemba, a Ichiro Kawachi, a Enrique Barros, a Silvia Stringini, a un montón de gente, a Bedal. Publicaron un paper brutal, no sé si lo han visto, pero es que es brutal. Y un palo le cayeron a la OMS. Fíjense, miren lo que hicieron. La OMS, en respuesta a lo que les decía ayer de la recomendación del Consejo de Seguridad del 2014, sacó la resolución que todos los países firmaron para el control y prevención de las enfermedades no transmisibles, que aunque tiene su prólogo, su parte considerativa muy linda sobre determinantes sociales, la parte resolutiva solo es muy enfocada en los factores de riesgo, ¿no? Deja de fumar, no tomes, haz ejercicio y come sano. ¿Ok? Y lo demás no importa. Bueno. Y para eso estableció una lista de 25 factores de riesgo. La OMS, y todos con sus estándares y cosas. Y la estrategia de 25 por 25, yo qué sé, todas esas cositas bonitas que inventan para creer que con eso están respondiendo. Lo que ellos hicieron fue, por un instante, le pusieron un número 26, un nuevo factor de riesgo. Mejor dicho, consideraron por un instante, porque eso no es cierto, uno no puede pensar en un determinante social como si fuera un factor de riesgo. No es así. El cambio de switch no es solamente seguir pensando en factores de riesgo, pero ahora usando el ingreso como un factor, o sea, sin controlar por educación, por sexo, por ingreso, como siempre hacemos en los estudios. Sin controlar, o sea, un factor de riesgo más. No es un factor de riesgo, es otra cosa. Pero por un instante, en esa lista de 25, metieron uno número 26 que se llama bajo estado socioeconómico. Low Socioeconomic Status, número 26. Y lo trataron analíticamente como si fuera un factor de riesgo, junto con los otros 25. ¿Cuál es el outcome? La fracción atribuible poblacional. Para explicar qué porcentaje de esos 26 ahora factores de riesgo cardiovascular eran responsables de la mayor muerte prematura por enfermedad cardiovascular en menores de 60 años en el mundo.
Impresionante. ¿Qué encontraron? Este es el population, la fracción atribuida poblacional. 0. Ustedes pueden ver acá, bajo estado socioeconómico, hombres y mujeres, fumar, hombres y mujeres, diabetes, inactividad física, alcohol, hipertensión, obesidad, todo eso. ¿Qué han encontrado los señores colegas que hicieron este impresionante paper? Que tener estado socioeconómicamente bajo tiene una fracción etiológica más alta que la diabetes, que el alcohol, que la hipertensión, que la obesidad, e incluso en las mujeres que el smoking, que la fumar, y la inactividad física en mujeres. Jaque mate, como dicen en portugués, chess. Jaque mate. Eso. Para los promotores del paradigma obsoleto de factores de riesgo, este fue su jaque mate. Y por supuesto eso, hit the news. El periódico. La pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la presión. Y la diabetes, olvidar. La pobreza acorta la vida más. Wait a minute. Está bien, nos han hecho un macroestudio de The Lancet, claro, porque no fue en la revista peruana de epidemiología. Fue en Lancet. Y como dice, por cierto, no van a entender esto. No solo porque no hablan español, sino porque no saben peruano. Pero, cholo. ¿Puedes repetir porque yo estaba en inglés? Hay un escritor peruano muy conocido, un novelista que tiene novelas muy lindas, muy tiernas. Se llama Alfredo Bryce Echenique. Primero le voy a decir, cholo es una palabra un poco despectiva, bastante despectiva en Perú, ¿no? El cholo es el hombre andino y la chola la mujer andina. Bajito, oscuro, con pobre, sucio, miserable, olvidado y sujeto de mucha discriminación histórica, para comenzar por los españoles, el cholo. Aunque ahora se usa la palabra cholito, claro, cuando le pones un diminutivo todos se ponen bonitos. Cholita, ya como cariñoso, ¿no? Pero cholo es eso. Entonces, este señor Alfredo Bryce dijo, nunca va a ser igual un desnudo griego que un cholo calaco. Calaco, por cierto, es no tener ropa. Sí. Ser tan pobre que no tiene ropa, calaco. Un cholo calaco es una persona mísera. Y él dijo que un desnudo griego nunca va a ser igual que un cholo calaco. Y después dijo, una cosa es ser médico de la San Marcos, de donde yo soy, y otra cosa es ser médico de Harvard, ¿no? ¿A quién le hacen caso? Una cosa es publicar en la revista peruana de, qué sé yo, Salud Pública, y otra publicar en el Lancet, ¿no? Aquí es lo mismo. Es lo mismo en todo el mundo. No siempre es verdad. Hay cosas, horrores que se publican en el Lancet también. Pero la probabilidad de que esos horrores salgan publicados en la revista de la OPS es más alta que en el Lancet, ¿no? De cualquier modo, la media, los medios de comunicación hicieron un favor al hacer esto, pero ojo, cuidado. Y aquí está otra vez la diferencia que decía, acuérdense, ¿cómo mido la pobreza? En la persona. ¿Cómo mido la desigualdad? En el colectivo. Entonces, miren, pertenecer a un low socioeconomic status, ser pobre, en el nivel individual significa pobreza, pero en el nivel colectivo significa desigualdad. Lo que acorta la vida más que la obesidad, el alcohol, la hipertensión y la diabetes no es la pobreza, es la desigualdad. Ese estudio es del 2017, ya han salido varios comentarios durísimos, casi sobre todo la gente que defiende la propuesta de la OMS, porque este es un palo de la OMS. Olvídense de sus factores de riesgo, miren los determinantes sociales. En fin, ya me pasé, ¿qué hora es? ¿Estamos bien? Aquí estoy, sí. Me olvidé de... Quizás usted pregunta si alguien tiene una pregunta para seguir. Ok. Si tienen preguntas o comentarios, feel free. Querem fazer alguma pergunta? Ou vocês
concordam com o resultado do Lancet ou vocês querem escrever uma carta lá, um comentário que a desigualdade não é um fator que pode matar mais que a obesidade e hipertensão? Isso é um paradigma, né? Que Se rompe un paradigma. Porque chegou, como o professor Mujica falou no momento, mas alguém pode ter, chegou um momento que o problema que nós temos é individual, né? É porque tu não cuida da saúde, é porque tu não faz exercício, é porque tu fuma, né? A gente tinha isso. Nós tivemos uma classe com a professora Daniela e ella usaba mucho la referencia de Lansing Krieger. En realidad hay varias cosas, ¿no? Hay incluso un acrónimo para la parte metodológica que se llama Progress Plus, ¿no? P, the place, R, the residence, O, the occupation, y así sucesivamente. Son estratificadores de equidad. Hay algunas cosas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que ahora le he puesto más ejemplo y mucho énfasis en el tema de la desigualdad extrema del ingreso, porque esa es una realidad que nos está asfixiando y polarizando políticamente. De hecho, yo no he mencionado más cosas que podría haber dicho. Ese Branko Milanovic que hizo las curvas de desigualdad tan horribles que vimos ayer, ¿no? En todos nuestros países conviven los ricos más ricos del mundo con los más pobres del mundo, bajo la misma regla de juego, o sea, bajo la misma constitución y qué sé yo, el contrato social. Ese mismo Branko Milanovic ahora está haciendo un estudio muy grande, ya tiene varias cosas publicadas y publica como loco. Y escribe mucho también en un blog, lo que le llaman otra curva de Milanovic, que no son ese Italia que hemos visto, la curva de Milanovic que se llama el Elephant Curve, la curva del elefante. Imagínense un elefante que tiene aquí su colita, aquí su parte de atrás, su espalda, su cabecita, su trompa para abajo y su trompa para arriba. Vas a ver, es igualito, es un elefante, con su cabecita aquí y después su trompa para abajo y para arriba. Esa es la forma que tiene la distribución del income growth, del crecimiento económico en los últimos 30 años en el mundo. Aquí como los más pobres, en la parte de atrás, la espalda, la cabeza, ya no son tan pobres. Después sí, van los más ricos y acá hay una caída. Y después sube la trompa para los más ricos, del 1%, del 1%, del 1%. Los que están en la cabeza es las clases populares chinas y indias, de la India. La América Latina está también en espaldita, en botitos, por atrás. Y en la punta de la trompa están los más ricos, los Bill Gates del mundo. Pero hay una parte, esta parte que es la trompa, que cayó. También creció, porque todos están por encima de cero, no tengo la gráfica acá. Encima del 0%, ya estamos por encima, todos han crecido. Pero en 30 años los que menos crecieron son los que están en ese valle, en esa caída, los que no han visto ningún cambio prácticamente. ¿Saben quiénes son? La clase media de los Estados Unidos. Especialmente los rednecks, que así se les llama, ¿no? Los rednecks son los blancos, las personas blancas, ¿no? Obesitas, todas, que trabajan en farm, en los estados del centro, los trumpistas, los que apoyan a Trump, los que son ultraconservadores, pero ultraconservadores, religiosamente conservadores, discriminadores, esa es la gente. Y esa es la gente que está apoyando, y eso es lo que está ocasionando cambios en el mundo, no solamente en Estados Unidos. También en Europa lo está estudiando para los países nórdicos, porque saben que ahora está pasando lo mismo, felizmente todavía a más baja escala. Entonces, pero está habiendo posiciones ultraconservadoras en Suecia, en Holanda, que son los países que además entregan más. El promedio, los holandeses, de lo que ganan, retornan 47%. A ver, ¿quién de nosotros quisiera dar eso? La mitad de nuestro sueldo, suponiendo que no hay corrupción ni pendencieros que se agarren eso, sino que sirve para el bien común. No es para apoyar a los pobres, no es es para el bien común. Para si alguien pierde empleo, tenga una pensión temporal digna, no mísera. Si alguien tiene que ser hospitalizado y le tiene que reemplazar la cadera, que se lo hagan sin que pierda, sin que eso implique empobrecimiento, que es lo terrible, ¿no? La protección social está para eso. A veces no evitamos la enfermedad, pero no se puede justificar que la enfermedad te empobrezca.
De eso estamos hablando, ¿no? Son sociedades de bienestar, en fin. Y usaba mucho el ingreso por lo profundo que significa y por otra cosa más, ayer lo comentaba. Hay una muy alta correlación entre la distribución de wealth, ¿no? De la riqueza, ingreso y capital. Thomas Piketty, ¿no? Marx 2.0. Una correlación muy alta entre el ingreso y cualquier otra variable social. Educación, acceso a agua, saneamiento, pobreza multidimensional, en fin. Entonces, ingreso es un buen proxy de lo social, pero allí está metido todo, por supuesto. A la hora de hacer política, de ahí viene el tema de la intersectorialidad, porque no basta con solamente el Ministerio de Economía, o qué sé yo, todo lo que tú has mencionado. Ahora, hay otra cosa también. Miren, yo creo que hay que tener cuidado. Pero creo que hay muchas, como ayer decía, hay fuerzas, strange, ocultas, fuerzas ocultas. No tan ocultas últimamente. Que hacen, ya no confrontan necesariamente, ¿no? Ideológicamente, sino que te van soltando con buenas artimañas y hasta apelando a tu sentido de justicia social para desviar tu atención del verdadero problema que significa la desigualdad extrema del ingreso. Eso lo ha demostrado, por cierto, Thomas Piketty, ¿no? La desigualdad extrema del ingreso, ahora lo ha demostrado, y no con una tesis filosófica como lo hizo Marx hace más de 100 años, sino cuantifrénicamente, con econometría. Él ha demostrado que la desigualdad extrema del ingreso es un byproduct malo, un subproducto negativo del nacimiento, un defecto congénito del modelo neoliberal. Él no dice que sea malo el capitalismo, él dice que si las sociedades van a vivir bajo sistemas capitalistas, porque en este momento no hay ninguna otra alternativa, tienen que cuidar de ese defecto congénito, que además es muy veloz. En el libro El Capital él muestra la velocidad con la que la profundidad del ingreso, de la desigualdad extrema del ingreso que está ocurriendo en el mundo. Y Oxfam, como les decía hace un rato, más burdamente también lo ha mostrado. En el 2014, en la conferencia de Davos, hace 10 años, 9 años, el informe de Davos decía que los 85 hombres más ricos del mundo tenían más plata que la mitad más pobre del mundo. 3.5 billones, 3 billones en ese tiempo. 2014. Pueden ver esa misma estadística como he ido actualizando Oxfam año por año. En 9 años ya no son 85, es 10 veces menos. Un orden de magnitud, 8 personas. Para que vean la velocidad con la que se propaga eso. Esto del COVID, ¿cómo en 3 años les digo cómo se ha hecho gente rica, pero ultra rica, con el sufrimiento de la gente? Y con la incapacidad de los gobiernos y las agencias internacionales de tratar de balancear un poco la desigualdad. Ese es el problema. Eso no significa que no tengan absoluta trascendencia las otras condiciones que garantizan, o sea, saneamiento, agua, educación y cosas que no son conditivas continuas, ¿no? El tema del racismo. Eso está tatuado en las instituciones. Casi ni nos damos cuenta. Y no solo en los Estados Unidos. En fin. Esa es una diferencia, por ejemplo, entre determinante, o factor, o marcador de riesgo y driver. La fuerza motriz que perpetúa la desigualdad, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy clara, ¿no? Es el racismo. El racismo estructural, el racismo sistémico. ¿Y cómo nosotros que estamos haciendo investigación podemos hacer eso, evaluar eso? Porque vocês entenderam a pergunta? Porque uma vez a gente estava trabalhando em DAGs e perguntaram, mas a gente pode colocar a raça? Não, não pode, porque a raça não é o problema. No, pero proximalmente uno necesita las categorías de... Sí. De autoidentificación mejor, ¿no? Isso, mas o certo seria o quanto que o racismo é o que traz maior impacto na saúde. Yeah.
por cierto, les recomiendo. Hay un curso corto de verano que Hopkins hace sobre epidemiología social, que es esencialmente un curso de métodos mixtos para evaluar racismo sistémico. Están haciendo cosas muy interesantes. Yo no estoy muy metido en eso, les confieso, porque hay otra área de la OPS que ve el tema de diversidad cultural y ahí nadie se quiere pisar los callos, es la verdad. Pero estoy tratando de acordarme el nombre. Lorraine Evans, la profesora de Hopkins, que tiene una propuesta muy interesante para evaluar con métodos mixtos el racismo sistémico. Hay cosas interesantes, porque son cuantitativas también, estas cosas de la gentrification y el redlining, unas cosas que están están tatuadas por las leyes. Hay leyes que, porque la gentrification es un fenómeno, gente no oído hablar de gentrification, es un fenómeno que está aconteciendo en Estados Unidos, por el cual zonas territoriales, barrios, históricamente derivados en Baltimore, por ejemplo. No, es una cosa terrible. En paréntesis, Baltimore está muy cerca de donde yo estoy. Baltimore es la ciudad del mundo, no solo de Estados Unidos, que más concentración de recursos médicos tiene por habitante. Ahí está la meca y la seca y la tortoleca de la medicina, ¿no? Johns Hopkins, no solo Johns Hopkins, ahí está todito. Médicos ultra sofisticados. Y 54% de su población no tiene cobertura de salud. 54%, no les da vergüenza. Y es población esencialmente afroamericana, ¿sí? Que salió corriendo del sur, que quería leer. Es terrible, pero ya me fui por las ramas. Gentrification es un perverso método de los developers de zonas urbanas. Le meten mucha plata a un barrio mal, le ponen un mall, le arreglan las pistas bonitas, lo hace más chévere. Eso atrae la inversión de gente que tiene más plata y desplaza a los que viven ahí, que son negros, que son gente pobre, migrantes, que no pueden y se tienen que ir. Entonces, y los terminan siempre consolidando en guetos. Eso está pasando por todos lados. Y la gente ni se da cuenta y dice, uy, mira qué bonito, han hecho casita, que viene el plata. ¿Cuál plata? Empezó con Pinochet. Con Pinochet, sí, claro. Conhecemos no Brasil, bem isso no Brasil. Redlining, ¿no? El trazado de líneas rojas. Es una ley en los Estados Unidos federal que permite una serie de trucos para trazar líneas rojas en los mapas que determinan cuáles son zonas residenciales, cuáles son zonas industriales, cuáles son zonas comerciales, que están claramente sesgadas para mantener a los guetos en guetos, o sea, perpetuarles sus condiciones. Y hay bonitos estudios, ¿no? El acceso. La gente que vive en las zonas redlining fuera de los redlining en los estados, en Baltimore, tiene más cerca, no solamente un McDonald's en lugar de un lugar donde comprar lechuga o verduras, sino que están más cerca gun dealers que establecimientos para comida. De hecho, hay una aplicación hecha por estudiantes de Harvard, impresionante. Tú le dices dónde vives y te dicen dónde están tus Starbucks más cercanos y tus gun dealers más cercanos. En los Estados Unidos, el ratio, la razón entre gun dealers por Starbucks es 7-1. 7-1 en promedio. Sí, hay una aplicación que dice cuál es la probabilidad de tener un infarto según donde vives. ¿Sí? Sí. Si vives en Nicaragua, tu probabilidad de infartarte es tanto. ¿Por qué? Por el nivel socioeconómico y por el acceso a un bypass, por ejemplo. Sí, claro. Aquí hay un ejemplo sobre eso. Ahora vamos a ver. Ahora, vamos por partes también, ¿no? Así como Nicaragua, así como Perú, así como Brasil, todos tenemos nuestras Nicaraguas y nuestras Nicaraguas, nuestro Brasil y nuestro Brasil. Tenemos partecitas de Perú que no tienen nada que envidiarle, pero nada, de verdad, ahí a los high de Estados Unidos, y partecitas de Perú que no están peor que Haití, ¿no? O que Somalia, y así hay acá también, desafortunadamente. Voy a terminar. Camila tiene una pregunta. Oh, ya, perdón. Hay una cosa. Es que ya has hablado un poco, yo iba a preguntar sobre
cómo están tratando el tema de la interseccionalidad. Justamente, entonces, has hablado del racismo, porque tenemos mucha evidencia sobre el ingreso y evidentemente es crucial, pero hay todo el tema de cómo se complejifican las relaciones entre los determinantes y cómo vamos a demostrar eso en nuestras investigaciones. Gracias por esa pregunta, Gabriela, porque hay por lo menos dos vertientes en esa respuesta. Corta. Por el lado de la OPS, te digo, por el lado de la OPS, ¿no? Sí. Por lo menos hay un avance, digamos, conceptual en reconocer la necesidad de trabajar de esa manera. No estamos hablando de que hay múltiples niveles, que es la interacción entre, pero estamos siempre con un enfoque bivariado. Hay que usar la interseccionalidad. Además, se sabe que, ayer decíamos, ¿no? La mujer, o yo qué sé, cualquier otra, la suma de distintas desventajas sociales pueden multiplicar la mala salud. Desde ese lado se ha avanzado, pero no se ha hecho mucho, es lo que quería decir. Y hay otro vertiente que es el lado metodológico, o la parte más de investigación, y ahí hay un problema. A ver, la interseccionalidad también se ha conocido más metodológicamente como la... bueno, esencialmente uno trabaja con un enfoque multivariado. Eso. Doble estratificación, ese es el nombre que se da. Por ejemplo, tú tienes esperanza de vida, desigualdad de esperanza de vida, en hombres y mujeres ya son dos. O por ejemplo, en Surinam, el único país, curioso, miren, en las Américas, el único país que publica sistemáticamente a nivel subnacional por sus territorios el promedio de ingreso promedio por municipio, por provincia, diferenciado para hombres y para mujeres, es Surinam. No es que no tenga, Brasil tiene, pero nadie quiere publicar esos datos, hacerlos públicos, porque es horrorosa la diferencia. Cuando la tienes, uno puede construir dos curvas de concentración, por ejemplo, de cuál es el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, según ingresos, más concentrado en los pobres que los ricos, para hombres y para mujeres. Esa es doble estratificación, esa es interseccionalidad. Ahora, imagínense hacerlo, el mismo ejemplo, cuál es la distribución desigual del riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular, según estado socioeconómico, o sea, ingreso, en hombres y en mujeres, y por dos categorías, somos dos, o tres ya, raciales o étnicas. La de referencia, la que se considera afro y la que se considera indígena. ¿Qué quiero decir? Si lo hacemos con encuestas, las encuestas revientan. Ese es el problema. No da tamaño de muestra, porque no se trata solo de que sea representatividad. Tiene que haber suficiente frecuencia en cada una de las celdas. Entonces estamos hablando de, aquí, si solamente fuera por ingreso, para hombre, para mujer y para las tres categorías, 3 por 2, 6 y 2, 12. No hay. Por una aproximación, como dice Nancy Krieger, ecosocial, con datos administrativos. Supone que Brasil tuviera para cada municipio el ingreso promedio, en este municipio de los hombres, el ingreso promedio de las mujeres, el ingreso promedio de los hombres afro, de los hombres negros, de los indígenas y de los de referencia, y también de las mujeres. Suponte que lo tiene. Bueno, eso es suponer, porque no lo tiene. Nadie hace esas estadísticas. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que está haciendo Mauricio Barreto. ¿No? La record linkage de datos individuales que están en el Sistema Único de Salud. Eso lo puede hacer Brasil, y lo está haciendo. Y creo que México también tiene experiencia en eso, y Colombia está desarrollando. Para ir verdaderamente aproximándose a interseccionalidad, uno quisiera saber, por ejemplo, ¿no? Cómo se multiplica la desventaja social y su consecuencia en la vida digna, en la vida saludable, considerando por lo menos esas variables que la misma OMS recomienda, ¿no? Ingreso, educación, saneamiento, urbano-rural, etnia, género, que ni siquiera tiene por qué seguir siendo binario y nada más que binario, ¿no? O sea, metodológicamente es más complicado hablar de la interseccionalidad o generar evidencia que
digamos, entender conceptualmente que eso es fundamental. Bien, buenas, Rodrigo Burdo de Paraguay. Muchas gracias. Sí. Profesor, un comentario y después una pregunta. En la Universidad de Antioquia, en Colombia, lanzaron hace un par de años el curso de salud financiera. O sea, era método de ahorro, inversión y cómo calcular inclusive la pensión o jubilación. Mi pregunta es, ¿cómo desde salud abordaríamos mejorar el indicador de ingreso, ya que no es un asunto de salud per se? Ya. Esa es. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Eso lo dice el informe Marmot. Hay cosas que, por ejemplo, hay esa claridad, digamos, sobre... A veces creería yo que puede ser hasta una excusa. No, el sector salud. No tenemos la misma OPE, no tenemos salud. No tenemos que meter la nariz en otro lado porque no tenemos capacidad influencial. La tercera recomendación general del informe final de Marmot decía master the evidence. Entonces, lo mínimo que yo creo que estoy sesgado, pero lo mínimo que podemos hacer desde salud es generar la evidencia de la presencia, de la magnitud que tienen esas otras determinantes que están en otros sectores sobre las desigualdades en salud, para comenzar. O sea, cacarear de manera sistemática. Por eso nos parece tan importante la institucionalizar el monitoreo de desigualdades sociales en salud dentro de la primera función esencial de salud pública, que es el análisis de situación de salud. Tomarle el pulso a la cita. Eso en esa tablita 2x2 que mostraba, tomarle el pulso permanentemente a la magnitud de desigualdades en distintos indicadores de salud, con distintos estratificadores de equidad a lo largo del tiempo, para ir documentando y por lo menos creando la evidencia, o esto del master de evidence, para influenciar las políticas de otros sectores. Que diría que eso es lo primero. Sobre esto de salud financiera me parece muy interesante, pero hay que cuidarse solo por ser abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo dicen eso en portugués? Abogado del diablo. Advogado do diablo. Está bien, eso. Como comentario, decir que la entidad que lanzó el curso fue la Facultad de Economía, no la de Salud. Good point. Es que iba a decir eso justo. Eso está muy chévere y es una iniciativa digna de aplauso. Pero hay que tener cuidado de que eso no vaya a ocasionar un efecto perverso, que es creer que la solución del problema del ingreso, de la mala distribución del ingreso, es una cuestión que cae en el individuo personal, como si fuera otro factor de riesgo, ¿no? Así como te tienes que saber portar bien, comer rico, o comer sano, y hacer ejercicio también, no gastes en alcohol, no fastidio. Hay cosas que son más grandes. No digo que no sirva. Yo creo que lo voy a dejar acá. Ya, pregunta. No. Le toca al doctor. Profesor, Choi, you want to talk? Yes. Yes.